3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 23 de octubre. Muchas gracias por estar en sintonía en 3030 a nivel nacional y a nivel internacional a través de la aplicación de Televicentro. Como se anunció a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, hoy comparece aquí en el estudio ante ustedes, amables televidentes, el señor fiscal general de la República, el abogado Óscar Fernando Chinchilla, que viene acompañado también del abogado José Arturo Duarte, director de fiscales, y el abogado Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El primer tema que vamos a abordar con ellos, obviamente, es este tema que se ha desarrollado esta semana y que continúa hasta esta semana que inicia hoy, domingo, sobre el tema de la Avalancha 2, esta operación Avalancha 2, que es un golpe a la estructura de la Mara Salvatrucha en distintas ciudades del país. Ese es el tema con el que vamos a comenzar. Obviamente estoy seguro que usted estará pendiente de los temas que vamos a abordar, de las preguntas que vamos a hacer, por supuesto, pero más importante, de las respuestas que vamos a tener hoy del Ministerio Público sobre temas de tremenda actualidad que nos interesan a todos. Buenas noches, abogado, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias a usted por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño esta noche. Gracias, abogado Duarte. Buenas noches. Abogado. Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar aquí. Esta fase denominada Operación Avalancha 2, ¿en qué consiste? Porque la Avalancha 1 fue en febrero de este año, que fue precisamente en febrero de este año que ustedes estuvieron la última vez aquí. ¿De qué se trata esta Operación Avalancha 2? Bueno, básicamente esto corresponde a los lineamientos que nos fijamos cuando comenzamos junto con el equipo de trabajo, data de casi un año y medio, el fenómeno que queríamos combatir de la extorsión y sobre todo lo que es maras y pandillas. El Ministerio Público fue el primero en hacer las observaciones que no se estaba abordando de la manera correcta. Para poder, dicen que un problema, una ecuación mal planteada no tiene solución y eso es válido. Entonces, era necesario conocer cómo funciona la economía y la organización de maras y pandillas para poderlos atacar de manera correcta. Eso fue lo que durante meses de trabajo nos permitió llevar a la primera operación de Avalancha en febrero de este año, como usted refiere, y esta fase 2, que es la continuación de muchos meses de trabajo más, y va encaminada no a atacar delitos en particular o casos aislados, sino que fenómenos criminales en sí, atacar sus estructuras financieras, lo que tiene que ver con delitos de la vida, contra la vida, homicidios, asesinatos, delitos de lavado de activos, es decir, golpear todo lo que es la estructura financiera y funcional de estas organizaciones criminales para efecto de quitarles precisamente ese poder que les dan los recursos ilícitos que adquieren de manera ilegítima, lesionando los derechos de la gente, ¿no? Este tema de la extorsión, como usted podrá dar fe, golpea desde la persona que tiene el más pequeño de sus negocios o actividades comerciales hasta empresas grandes, es decir, es un fenómeno que creo que está golpeando casi todos los sectores productivos de la sociedad. ¿Este es un cambio en la estrategia de lucha contra las maras? Sí, fundamentalmente, cuando nosotros iniciamos nuestra gestión hablamos de que había que atacar tres fenómenos fundamentales, que era corrupción, delitos contra la vida con énfasis en homicidios y el tema de crimen organizado, donde nosotros estamos, por un lado, las grandes organizaciones traficantes de drogas y por el otro el fenómeno de maras y pandillas, donde tiene una importante vertiente el tema de las extorsiones. Naturalmente, si usted no conoce y no se sienta a estudiar cuál es la estructura de maras y pandillas, cuál es la forma en que opera y está estructurada su economía ilegal, la manera en que obtienen estos recursos y los tratan de limpiar o lavar en el sistema legal o sistema financiero, no puede dar los golpes correctos en el momento y en los puntos indicados. Esto es lo que se logra con Avalancha. Comenzar a identificar dónde están estas estructuras financieras, dónde están en algunos casos los nexos de autoridades que les apoyen, a la par
también castigar por los delitos contra la vida que cometen. Porque lo que hemos visto en años anteriores en la lucha contra la extorsión o las maras y pandillas es nada más las capturas de los supuestos extorsionadores, de los que cobran, de los que amenazan, de los que matan, de los que forman parte de las pandillas, ya sea que estén acusados precisamente por extorsión, que estén acusados por homicidio, por asesinato o por asociación ilícita, pero hasta ahí no más. Ya estos golpes a la estructura, al financiamiento, a los recursos, al dinero, eso no se había visto antes. Bueno, de hecho, es importante lo que ha venido haciendo la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. Lógicamente, igual es un delito el que va y cobra el dinero de la extorsión o el que ejecuta alguna especie de... Pero igual, lo que ocurre es que capturan uno y más tarde en capturarlo, o que sale en libertad porque es menor de edad, o en que la mara repone con otro. Exacto. Por eso le digo, es importante lo que se ha venido haciendo, pero nosotros después de un análisis de los equipos que conforman el Ministerio Público, ATIC y DLCN, llegamos a la conclusión que mientras no golpeásemos y cortásemos las causas y condiciones estructurales que permitían que la extorsión continúe, esta se iba a perpetuar en el tiempo. Es decir, se detiene a la persona que llega a cobrar el dinero de la extorsión, pero estas personas son reemplazadas al día siguiente por otros. Entonces lo que hay que hacer es llegar a las cúpulas de estas organizaciones criminales, a quienes las dirigen, a quienes manejan el dinero. Porque todo este dinero que usted acumula de manera ilegal necesita ponerlo a circular, necesita inyectarlo a la vida legal para poder disfrutar de él. Ese dinero no sirve enterrado o en una caleta. Entonces, si usted les quita la estructura financiera, prácticamente está asfixiando este delito, porque le quita la razón de ser. Es decir, todo el que se mete a actividades de crimen organizado lo que quiere es acumular dinero, es decir, acumular capital financiero y poder gozar de él. Si no puede utilizar el dinero, no se vuelve para ello redituable. ¿Y realmente ha golpeado la estructura de la MS con este operativo? Sí, ha sido un trabajo, yo debo reconocer un esfuerzo enorme de los fiscales, de los agentes de la Agencia de Investigación del Ministerio Público. Han dedicado bastante tiempo con un análisis profundo, creo que con la serenidad que demanda a veces estas investigaciones, porque son estructuras complejas. No son investigaciones que usted puede resolver de la noche a la mañana, sino que requieren y demandan de un trabajo más elaborado, más planificado, y por eso es que usted ve que la primera fase de Avalancha, que fue en febrero, correspondió a casi 8 meses anteriores de trabajo. Y esta segunda etapa que hemos llevado a cabo esta semana y que continúa en los próximos días, corresponde precisamente a la continuación de ese trabajo y ese estudio. ¿Cómo mide usted el impacto positivo o negativo que ha tenido la operación? Bueno, dentro de los términos que nosotros vemos como desarticular una estructura criminal, sabemos que es un golpe importante, significativo, pero no suficiente. Es decir, falta mucho por hacer. ¿Pero por qué es significativo? ¿Qué es lo que les ha quitado? ¿Qué es lo que ellos tenían y que ya no tienen, por ejemplo? Bueno, o sea, de lo que tengo a mano, que creo que el abogado Castro lo puede manejar mejor, tenemos cantidades significativas de millones de lempiras en productos financieros, cuentas bancarias, depósitos, bienes muebles, vehículos, armas y también bienes inmuebles. Es decir, nosotros no quisiera dar un estimado de qué es lo que esperamos obtener, pero sí creo que va a ser una suma mucho más fuerte de la que aseguramos en la primera etapa de ¿Cuánto Avalancha. aseguraron en la primera Avalancha en febrero, en primera operación Avalancha? En dinero. En dinero creo que eran 14 millones de lempiras. ¿Hay una idea? Creo que eran como 14 o 15 millones de lempiras. Está hablando de dinero en efectivo y cuentas bancarias. Dinero en efectivo y productos bancarios. En esta etapa llevamos más de 50 millones ya, ¿no? En este operativo son más de 50 millones de lempiras asegurados, incautados. ¿Cuál es el término correcto? Asegurados. Asegurados. O sea que se les retiene para confirmar de que efectivamente eso es de origen ilícito. Y ellos deberán en un proceso judicial demostrar la licitud o no de ese dinero. Si no lo logran, pues estos fondos pasarán al uso del Estado. Los que se aseguraron en el operativo Avalancha en febrero, ¿pasaron al Estado o todavía están ahí? Están todavía sujetos al proceso judicial que la ley establece. Ya eso es cuestión de los tribunales de justicia. ¿Ya tienen que ver algo ustedes con eso? Sí, nosotros continuamos el procedimiento ahí. Las partes que tratan de acreditar la supuesta legalidad de ese dinero contratan sus abogados y este es un debate judicial que se resuelve con una resolución que tiene que emitir el Poder Judicial. Igual con esas casas de lujo que hemos visto, los automóviles y las armas. De la misma forma. Todo eso queda asegurado. Exactamente. El debido proceso.
¿Perdón? El debido proceso. El debido proceso. 50 millones de lempiras esta semana. Sí. Solo esta semana. En cuentas bancarias. ¿Hay detenidos por esto? Sí. Sí, detenido. Pues detenido. Realmente, Edgardo, yo creo que la operación ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Creo que la población está cansada ya, como lo dijo el fiscal general, de que solo se esté trabajando o de repente capturando solo a la persona que va a traer el dinero, que es sustituible en el caso de las maras y pandillas. En esta operación nosotros hemos abarcado ese brazo financiero que es la que les permite a ellos como empresa criminal, porque ya ellos forman como una empresa criminal donde cada quien, ¿cómo es que se llama? Realiza un acto importante. Y entonces, yo creo que al quitarle las finanzas, ¿verdad? Lo creemos fielmente que esta es la estrategia nueva que nosotros hemos implementado y que se ha implementado tanto en el Triángulo Norte, porque es donde estamos combatiendo el tema de pandillas. Creo que al quitarle la finanza, lo que hacemos nosotros es debilitar la estructura que ellos tienen como organización a nivel nacional. ¿Por qué? Le quitamos operatividad, ¿verdad? Le metemos presa a gente, ¿verdad? Mañana, por eso le decimos que Avalancha continúa mañana, porque mañana, el día de mañana van a haber una audiencia de declaración de imputado donde vienen 3 personas que están detenidas, ¿verdad? Que vienen a audiencia inicial por toda la operación. Es importante decir al pueblo hondureño que esta operación no tomamos un delito como tal, tomamos varios delitos, como lo decía el fiscal general, tanto asesinatos como extorsiones, como lavado de activos, porque es una estructura criminal. No podemos atacar el delito a una estructura criminal individual. Tenemos que atacarlo como se dice, como estructura, porque si no debilitamos la estructura, va a estar fuerte siempre. ¿Qué es lo que pasa? Mire, nosotros hemos ido hasta los niveles más altos y tal vez las capturas en este operativo son, dentro de los acusados, son 14. Y dirán, son pocos, pero hay una peculiaridad. Estos 14 personas que están acusados, como los primeros que se acusaron en Avalancha 1, son personas que manejaban las finanzas, que manejaban la estructura operativa, que manejaban el brazo armado, que manejaban el brazo de extorsión. Tenemos al financiero, o sea, ya acusado, detenido. No tenemos aquellas personas que son fácilmente sustituibles. Hemos llegado, después de una investigación de 8 meses de trabajo de fiscal, arduo, trabajo de agentes, de día, de noche, para poder llegar a esa estructura. O sea, no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo de voluntad. Yo le digo, creo que la agencia, si bien es cierto, no tiene gran cantidad de recursos, pero tiene un recurso muy efectivo, que es el recurso humano. Y tenemos el apoyo de los fiscales, y yo creo que eso es lo que nos ha dado esa cohesión de trabajo coordinado que nos lleva a generar estas operaciones. No solo esta operación, Ricardo. O sea, nosotros durante todo el año, los fiscales y los agentes de ATI, hemos dado la respuesta que yo creo que el pueblo hondureño ha estado esperando de la agencia. Porque ¿qué quiere el pueblo hondureño? Que estemos, como de repente el Ministerio Público estuvo dormido en algún tiempo. En la administración del fiscal general nosotros hemos dado la respuesta que tal vez no es suficiente, pero sí hemos dado la respuesta que el pueblo hondureño desea. Hemos combatido corrupción, hemos combatido maras y pandillas, hemos combatido crimen organizado y lo hemos hecho de frente, con valor, ¿verdad? Y lo hemos hecho con los presupuestos que se nos ha asignado, pero nosotros no hemos venido a ningún programa a decir no vamos a hacer algo porque no tenemos presupuesto. Tenemos algo muy importante, tenemos una dirección muy capaz, tenemos un fiscal general decidido y tenemos agentes que están dispuestos a trabajar para cambiar Honduras. ¿Cómo funciona esto de las maras, de llegar a tener tanto dinero y tenerlo distribuido con estas casas, con estas propiedades? ¿Cómo llega desde el simple hecho de la extorsión a esto que hemos visto que ustedes han asegurado? Bueno, que es un fenómeno que usted lo puede ver en las últimas 3 décadas en América Latina. Todas estas estructuras criminales y redes ilegales inician originalmente con algún tipo de delito,
pero después van mutando y no es extraño que comiencen a tener y a ejercer un control territorial, a dedicarse a narcotráfico, ya sea narcomenudeo, extorsión, asesinato, robo de vehículos, secuestros. Es decir, todo lo que cabe dentro de ese control territorial en el cual ellos ejercen un dominio y genera algún ingreso económico es un delito que cometen. Ahora, si usted durante mucho tiempo no ataca precisamente esa acumulación de capital, esto les va generando a ellos una riqueza, la cual después tienen que drenar hacia algún lado. Entonces comienzan a adquirir bienes muebles, bienes inmuebles, comienzan a utilizar el testaferrato para que personas les manejen sus cuentas, y la cantidad de dinero que día a día recolectan de estos delitos es significativa. De ahí entonces todo esto que vemos, los carros. Había hasta un autolote, creo como con 150 vehículos, algo así, Sí. que fueron asegurados. Y es que este dinero, Edgardo, para... Casas con piscina, Claro. o sea, una cosa con lujos extremos, ¿verdad? Sí. Y es que este dinero, Edgardo, viene de la tortillera que paga el dinero de la extorsión. De la que paga los 50 lempiras semanal de extorsión, ese dinero va hacia un recolector. Este recolector es una empresa, va hacia un contador. Este contador es el que decide cuánto es el pago de abogados, cuánto es el pago de doctores, cuánto es el pago para la familia de que han muerto, cuánto es el pago para extorsiones, cuánto es el pago para facilitamiento de algunos delitos. Entonces, todo ese dinero de narcotráfico, de sicariato, de extorsión, es recolectado en un solo lugar. De ahí ese lugar se define y se distribuye para todas esas actividades. Entonces, el dinero que le cobran a una tortillera, una persona que vende tortilla, los 50 lempiras semanal, va a un pozo, que ese pozo lo que hace es distribuir los dineros en diferentes lugares. ¿Y qué pasa con esos dineros? Luego hay cantidad de dinero que no puede ser puesto en caletas porque no le funciona así. Entonces, ahí es cuando entran a las empresas y empiezan a filtrar y hacer esa combinación de capitales. Y ahí es cuando nosotros, pues esa investigación hasta eso nos lleva. Y es por eso que se hacen los aseguramientos. Hasta el momento, esta semana, 50 millones de lempiras entre cuentas bancarias y dinero en efectivo. Sí. Es lo que se ha asegurado. Sí. Y hay 14 personas detenidas. Aparte de casas y... ¿Algo más? Hay 12 personas detenidas 12. y 2 personas que están con orden de captura todavía. 12 personas detenidas producto del Sí. operativo. 2 pendientes de captura. 2 pendientes de orden de captura. ¿Por qué esto es dirigido a la MS si entendemos que también hay otras maras? ¿Por qué va dirigido a la MS? Bueno, que fundamentalmente son la manera de operar de las maras y pandillas. Porque la mara MS o Salvatrucha es una y la otra es la pandilla Barrio 18. Tienen algunas similitudes, algunas notas que comparten, pero en otros puntos se separan y tienen diferentes maneras de operar. Contra la pandilla 18, los otros operadores de justicia han dado golpes importantes y fuertes, pero esta estructura de la mara MS estaba intacta, había quedado prácticamente escapando, escabulléndose del accionar de la justicia, precisamente porque ellos se habían mimetizado, es decir, cambiaron su manera de operar, trataron de esconderse y de mezclarse un poco con parcelas de legalidad, precisamente para no ser visibles. Entonces, de repente ahorita ha llamado la atención la dimensión y el tamaño de estas operaciones contra esta mara, pero es que tenía muchos años sin que siquiera se hubiese atacado de manera importante y fuerte sus estructuras. Es la operación Avalancha. ¿Continúa esta semana? ¿Continúa Sí. estos días? ¿Cuánto tiempo más va a continuar? Durante esta semana nosotros continuamos la audiencia mañana. Hay una audiencia mañana. San Pedro Sula pues continúa la Contra los operación. detenidos, 12 detenidos. Contra varios detenidos mañana, y también mañana se empieza a trabajar en San Pedro Sula en otras acciones. Usted en una comparecencia que tuvo esta semana dijo, en el Ministerio Público nos estamos enfrentando a un poder económico y nos estamos enfrentando a un poder político. Yo no sé si eso se estaba haciendo referencia a usted a la operación Avalancha, que este crimen organizado, que estas maras también tienen la protección de un poder económico específico o un poder político específico, o estaba hablando usted de otra cosa. Yo quiero que después de la pausa comercial usted explique a qué se refería cuando decía esta semana en relación a la operación Avalancha que el Ministerio Público se estaba enfrentando a un poder político
y a un poder económico. ¿Es acaso que los políticos están protegiendo a la MS? ¿Es acaso que hay un sector empresarial que está ligado a la MS? Vamos a un corte comercial y regresamos. Esta noche aquí en 3030, el abogado Óscar Fernando Chinchilla, fiscal general de la República, el abogado José Arturo Duarte, director de fiscales, y el abogado Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Usted dijo en una comparecencia esta semana en relación al tema de Operación Avalancha 2 que el Ministerio Público se estaba enfrentando a un poder político y a un poder económico. Explíquenos eso, por favor. Ok. Cuando las instituciones garantes del Estado, o sea, las que tienen que velar por el sistema democrático o por el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, son influidas a través de corrupción por redes ilegales, se da un fenómeno que se llama captura del Estado. En un segundo momento, cuando producto de estas primeras relaciones ilegales entre estas redes y funcionarios, estos funcionarios pasan a tener relaciones de subordinación orgánicas hacia esos delincuentes para satisfacer sus fines ilegales, se produce el fenómeno que se llama cooptación del Estado. Es decir, los funcionarios pasan a ser empleados de las redes ilegales. Y un tercer momento se da, que es el más grave, cuando se comienza a hacer una reconfiguración cooptada del Estado. ¿Qué es esto? Cuando las redes de corrupción o redes ilegales de crimen organizado logran hacerse de algún sector o parte del poder legítimo del Estado y comienzan a diseñar políticas públicas para beneficiarlos. ¿Pero qué se traduce? ¿Qué consiste eso? Bueno, todas estas redes ilegales y de corrupción tienen básicamente tres propósitos. Uno, económico, generar riqueza. Un segundo renglón, político. Quieren ejercer control territorial y dictar políticas públicas en materia de seguridad. Y un tercer punto, que no es de menor importancia, que es el cultural y social. Comienzan a promover la cultura de la ilegalidad, de la violencia, de la criminalidad. Ahora bien, todo este capital perverso de poder político, económico y cultural que acumulan no tiene valor de por sí solo. Necesitan tener contacto con algunas parcelas del Estado y algunas parcelas del sector privado, de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que le decía al inicio, ese dinero necesitan meterlo a circular de manera legal para poder disfrutar de él. Todas las ganancias que se obtienen de corrupción, de crimen organizado, de actividades ilícitas e ilegales, no tiene validez si usted lo tiene que guardar o esconder. Para ello, entonces, eso lógicamente significaría que se asfixie completamente el objetivo de la actividad delictiva. La sociedad hondureña se debe enfrentar entonces al poder, a ese perverso poder que han acumulado las redes criminales en lo que se ha llamado, y que creo que en el país no se ha escapado, al igual que el resto de Latinoamérica, esa zona gris, opaca, difusa, en la cual confluyen delincuentes, alguna parte de los sectores de la sociedad que se prestan para hacer negocios con ellos y lavar dinero con ellos, y una parte de funcionarios corruptos que comienzan a trabajar con ellos. Y esta relación a veces es en doble vía. No es necesariamente que los delincuentes buscan a los funcionarios, hay veces que los funcionarios van en búsqueda de esos delincuentes. Frente a esto, este poder que han acumulado se enfrenta a la sociedad, y el Ministerio Público, por mandato constitucional y legal, es el encargado de defender y proteger a la sociedad. Entonces, lógicamente, el poder que estas estructuras han acumulado lo tienen para ejercerlo, van a defender tenerlo, y cualquier actividad encaminada de los operadores de justicia va a ser una lucha encarnizada para nosotros llevarlos a prisión y que tengan un castigo ejemplar, y ellos por conservar su poder y seguirlo ejerciendo. O sea que hay empresarios y hay funcionarios ligados con la MS, por ejemplo. Ya se ha demostrado, en la primera fase de Avalancha se detuvo algunas autoridades. Este es un fenómeno... O sea, hay sector de la empresa privada y hay sector de funcionarios públicos ligados a la MS, vinculados a la MS, socios con la MS.
con crimen organizado de todas sus manifestaciones. Usted va a encontrar eso. Es decir, este fenómeno, y eso es importante verlo, de la corrupción, de la captura y cooptación. Entonces, ¿es un Estado cooptado por el crimen organizado? Es que tenemos que hablar de esto. Hoy, Mire, tenemos que decirlo así. La captura y cooptación del Estado no es un fenómeno que se quede en policía, fiscales, jueces u otros operadores de justicia. Abarque, porque eso no les sirve para lavar todo ese dinero que generan. Necesitan también tener un sector de la sociedad que trabaje con ellos. Entonces, el abogado Castro lo explicaba bien. Y es una mezcla entre legalidad e ilegalidad. Entonces, comienzan a adquirir, porque alguna persona así se los permite, que comiencen a ser socios de empresas legales que se constituyeron con todos los requisitos, pero que ya se ven contaminadas precisamente por el flujo de esos capitales ahí. No es toda la población, no es la mayoría, pero sí existe esa parcela, le digo, esa zona gris que no es fácil detectar, porque estamos hablando de estructuras complejas, avanzadas y especializadas. ¿Cómo las van a combatir? Porque es fácil encontrar el problema, diagnosticarlo, pero ¿cómo se combate? Para eso necesitamos, uno, nuevas técnicas de investigación, nuevas herramientas penales, hay que adecuar la legislación para muchos de estos fenómenos. Tercero, el apoyo transnacional, porque son redes que no se quedan en un territorio, no se quedan en Honduras, no tienen fronteras, trabajan de manera eficiente de un país a otro. Muchas veces las autoridades son las que tenemos problemas para trabajar por las solemnidades y los ritualismos que a veces se llevan, pero ellos trabajan de manera directa y fluida. Por eso es importante la cooperación transnacional, pero lo más importante, y que creo que es fundamental, es que tanto la sociedad como sus gobernantes, ya sea en los niveles locales, regionales o nacionales, todos hagamos un pacto y un compromiso explícito por la legalidad. No solo hay que quedarse en la parte sancionatoria, perseguir, castigar y llevar a prisión. Estos delitos crecen y surgen donde hay instituciones débiles, donde hay estados débiles. Entonces, a la par hay que fortalecer el Estado, lo que también demanda no solo depuración de operadores de justicia, sino también acabar las causas estructurales que generan la corrupción. Si no, usted periódicamente va a estar enjuiciando a un grupo de funcionarios corruptos, después, por los azares de la política, el destino toma otro grupo de funcionarios el poder y las prácticas se vienen repitiendo. Entonces, usted puede ser muy eficiente en el aparato penal y el Poder Judicial condenando, pero si usted no cambia esas condiciones que generan las causas estructurales de corrupción, esto va a ser cíclico. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, 3 preguntas vitales. Usted acaba de hablar de depuración. Han depurado creo que más de 1000 policías, la comisión depuradora. Hay expedientes en el Ministerio Público que ya están abiertos. Hay requerimientos fiscales contra policías o altos oficiales supuestamente involucrados en actos de corrupción, en actos ilícitos. 1, 2. ¿Va a llamar la Fiscalía a este capitán de las Fuerzas Armadas, Rodríguez Orellana, que fue dado de baja deshonrosa esta semana por las Fuerzas Armadas? Y 3, ¿hay o no hay una investigación en el Ministerio Público en contra del diputado nacionalista Tony Hernández? Vamos a un corte comercial, la respuesta cuando regresemos. Tengo muchas preguntas de nuestros amables televidentes en relación a un tema que es el siguiente. ¿Cómo avanza la judicialización de los casos de policías corruptos que le remitió hace unas semanas la Comisión Depuradora de la Policía? Es importante la pregunta porque creo que aquí hay que descomponer la respuesta en 2 grandes grupos. Uno, están las investigaciones que hay que hacer del material que llevó la Comisión Depuradora y Transformadora de la Policía, y el segundo, las investigaciones que el Ministerio Público tiene, ya sea de oficio o por denuncias que han hecho los ciudadanos en diferentes fiscalías del país, donde se supone estuviesen incriminados algunos miembros de la policía o expolicías. Entonces usted podrá ver en los tribunales que estamos judicializando casi todas las semanas acciones contra policías o expolicías que surgen de este segundo grupo, que le digo, de oficio
o por las denuncias que los ciudadanos han hecho, ya sea en las plataformas propias del ministerio o en las fiscalías regionales y locales. Esa es una cosa. Es una cosa. Ahora, lo referente a lo que ha enviado la comisión, ellos creo que en un trabajo importante que han realizado, han recolectado una cantidad de lo que ellos han dicho son indicios de la posible comisión de delitos. Nosotros hemos recepcionado todo este material, se conformó una fuerza de tarea, la cual está conformada por un equipo de buenos fiscales, fiscales de carrera, de mucha trayectoria, en los que hemos depositado una enorme confianza, producto de sus actuaciones y el trabajo durante todos estos años. ¿Cuál es la labor fundamental? Tenemos que determinar cuáles de todos estos casos que se remitieron tienen significancia penal, cuáles en realidad pueden ser sometidos a un requerimiento para que un juzgado los sean castigados. Primer punto, una vez que determinemos cuáles pueden ser objeto de requerimiento, tenemos que ver cuál es el sustento probatorio para poderlos defender en un tribunal. Yo entiendo, y créame que nosotros en el Ministerio Público estamos compenetrados de la importancia y las ansias que la población tiene de ver acciones concretas. Claro. Pero aquí, yo siempre he dicho, no hay que, por hacerlo urgente, dejarlo importante. Es urgente judicializar casos, pero es importante obtener condenas. Nosotros necesitamos entonces... O sea, usted dice, de nada sirve correr a presentar un requerimiento fiscal si se lo van a votar en Es correcto, los abogados defensores. porque tiene un daño terrible a la sociedad. Una acción mal formulada, si nosotros nos precipitamos, puede conducir el proceso a un sobreseimiento. ¿Pero habrá requerimientos fiscales por estos casos? En la medida en que se finalicen las investigaciones y tengamos material probatorio que sustente los requerimientos, van a ir. De eso puede tener certeza la población. Lo que nosotros no queremos es ser irresponsables de correr a presentar acciones sin pruebas que se van a traducir en sentencias absolutorias o sobreseimientos definitivos. Porque entonces estas personas, por la prohibición de doble juzgamiento, jamás podrán ser llevadas a los tribunales nuevamente. Y eso sería generar impunidad. Es decir, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Presentar un requerimiento sin las pruebas que validen nuestra posición sería prácticamente como ayudar a las personas que cometieron delitos. ¿No fue eso? ¿El tiempo se venga? De las cosas que se hacen sin su colaboración. Entonces hay que tener la colaboración del tiempo para hacer bien las cosas. Hacer las cosas, no solo el tiempo, hay que poner entrega, dedicación Claro, y para esfuerzo. hacerlo bien hecho. Otra pregunta también del público. ¿Por qué en el comunicado del Ministerio Público señalaron que 2 exagentes de la DNIC capturados, supuestamente vinculados a la muerte de 2 fiscales ocurrida hace 2 años en San Pedro Sula, pero el requerimiento fiscal no fue por eso, por la muerte de las 2 fiscales, sino que fue por otros delitos? ¿Alguien sabe eso? Sí, claro. O sea, a ellos se les acusó en la acusación que se hizo contra la muerte, contra estos muchachos, por la muerte de las 2 fiscales de San Pedro Sula, es clara. Ellos tienen una participación en una empresa criminal que se llama Mara Salvatrucha, donde los dos exagentes de la DNIC. ya están con auto de prisión. Sí. Ya están con auto de prisión los dos. Están con auto de prisión. Ellos, ¿cuál fue la colaboración que dieron en este proceso y por cuáles se acusó? Ellos fueron los que plantaron pruebas. Ellos fueron los que llegaron al levantamiento. Recolectaron los indicios en ese momento, que esos indicios fueron manipulados y que posteriormente ellos fueron los que llevaron testigos, falsos, los que llevaron pruebas falsas, ¿verdad? Y con los cuales se pretendía desviar la atención para que este caso quedara en la impunidad. ¿Qué hicimos nosotros como Ministerio Público? Investigamos la intelectualidad en este caso y llegamos hasta el punto de poder decir que estas personas participaron por la prueba que tenemos contra ellos en esa participación que tuvieron en el caso especial de la muerte de las 2 fiscales. Pero el requerimiento fiscal fue por asesinato y asociación ilícita. Entonces, cuando usted presenta un requerimiento fiscal por asociación ilícita, significa que todas las personas que están ahí participan en la estructura criminal, son parte de esa organización criminal. Lógicamente, en una estructura como una empresa criminal o cualquier empresa, no todos son directores y no todos son conserjes. En este caso, ellos tienen una participación que hasta el momento los podemos acusar por asociación ilícita y las otras personas por el asesinato. Yo quisiera explicar un punto ahí. La doctrina penal más relevante ha establecido a estos conceptos de participación de individuos en un delito como una división de tareas. Cada quien pone un rol. Lo más grave en esta situación, estamos hablando de estructuras policiales al servicio
de grupos, ¿verdad?, criminales, y en todas sus facetas. Entonces, un fiscal del Ministerio Público, cuando llega algún tipo de prueba de parte de la policía, siempre tiene que hacer un examen a la prueba. Hay un concepto bien perverso, lo voy a decir en este sentido, de que mucha gente que no conoce bien de lo que es la función de un fiscal del Ministerio Público, estima directamente como que el Ministerio Público es una maquila, que si 100 denuncias ingresan al Ministerio Público, 100 acusaciones o requerimientos fiscales deben de surgir. Y eso no es así, ¿verdad? Ser fiscal del Ministerio Público es un rol bien dedicado. El abogado lo ha citado directamente, que por hacer cosas a la carrera se puede provocar una grave impunidad. Yo le preguntaría a usted si qué fiscal del Ministerio Público en el mundo presentaría un requerimiento fiscal con una primera plana del periódico. Yo me he encontrado algún tipo de profesionales de todas las áreas, incluso hasta abogados, que me han manifestado directamente, abogado, ¿y por qué no han metido los requerimientos fiscales contra policías? Porque en las primeras planas de algunos periódicos, dice, salen hechos bien dantescos y datos bien relevantes. Pero yo una cosa le voy a decir, meta usted un requerimiento fiscal con una primera plana, además de hacer el ridículo, ¿verdad?, un fiscal del Ministerio Público, lo grave es la impunidad que usted va a provocar. A esa persona usted jamás la va a poder seguir. Pueda que ese documento que se haya llegado a ese medio sea verídico o pueda que sea falso. Pero el fiscal del Ministerio Público con sus agentes de investigación tiene que rastrear directamente si ese documento tiene una validez y si los hechos que ahí están consignados son ciertos o no. Entonces hay que agotar una investigación. Recuerde también que estamos atacando una estructura policial. Esa gente llegó a ser policía y conoce toda la estructura investigativa. Conoce cómo destruir pruebas. Conoce cómo afectar los testigos. Entonces conoce incluso las redes del Ministerio Público. Y cuando tocamos esto directamente, es que dentro del mismo Ministerio Público también se está investigando a personal del Ministerio Público en todas sus facetas, a lo mismo que en el Poder Judicial y en otras estructuras. Solo imagínese usted que en el caso de Avalancha 1, ¿verdad? Me acuerdo yo que inmediatamente, y me voy a abstener de mencionar qué tipo de organización fue, porque está en proceso de investigación por parte de la ATIC, inmediatamente nos pidieron, una organización, información de quién eran los fiscales y algunos investigadores que estaban participando en la investigación, y con documentos así. Yo le mandé ese documento a Ricardo y se lo enseñé al fiscal general, porque nos preocupó directamente de que, ¿a cuál es el interés de pedir información de algunos fiscales o algunos investigadores que están trabajando en un caso de estos? Estas estructuras criminales son altamente peligrosas. Mucha gente considera que el trabajo de un fiscal del Ministerio Público debe hacerse a la carrera y nos cuestionan en ese punto. Pero yo como director de fiscales les he manifestado a todos a nivel nacional de que no es, ¿verdad?, la prisa la que a mí me interesa, sino que el material probatorio, y que ese material probatorio sea verídico, sea lícito, proporcional y para los fines del proceso. Los requerimientos fiscales que se están metiendo en muchas de las facetas ahorita presentadas han tenido éxitos. Y fíjense muy bien que las defensas, ¿a qué están haciendo muchas defensas? Sometiéndose a las salidas que la ley ya establece, procedimientos abreviados, estrictas conformidades, porque esa es la salida que el legislador le da. La gente prefiere una sentencia rápida, ¿verdad?, ante una ventaja que el mismo Estado le ha beneficiado en una reducción de la pena, y nosotros logramos rápido que la justicia llegue a toda la sociedad. Solo en Comayagua, fíjense, más de 1.500 juicios expeditos en casi todo este periodo que hemos estado del Ministerio Público. Esa es parte de una estructura, de un trabajo con profesionalismo de parte de los fiscales. Y esa es la manera en que tiene que trabajar un Ministerio Público. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, va a llamar, a declarar al Ministerio Público al capitán Rodríguez Orellana, que fue dado de baja deshonrosa por las Fuerzas Armadas. ¿Hay un expediente, hay una investigación abierta, sí o no, en el caso del diputado nacionalista Tony Hernández? Vamos a un corte comercial y regresamos. Esta semana las Fuerzas Armadas dieron de baja deshonrosa al capitán Rodríguez Orellana. La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado recientemente señalándolo de que es una persona que está siendo investigada por supuestos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Quiero saber si ese capitán va a ser llamado a declarar por el Ministerio Público. Entiendo que él ya fue llamado a rendir su declaración, lo cual hizo en el Ministerio Público.
¿Ya fue llamado al Ministerio Público? Él ya fue ¿Ya llamado. dio declaración en el Ministerio Público? Efectivamente, ¿Por qué ya fue llamado por el Ministerio Público? Fue llamado por bueno, evidentemente el Ministerio Público, cuando tiene el conocimiento de la noticia de que pudo haber cometido un hecho ilegal o un delito, está en la obligación de proceder a hacer las indagaciones del caso. Entonces la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico procedió a tomar su testimonio. Hay que valorar, hay que ver qué elementos o qué indicios aporta. No solo el testimonio constituye el universo de las diligencias investigativas en este caso, pero sí es una parte importante para iniciar el mismo, ¿no? Y de ahí se va a derivar a las acciones que correspondan. ¿Hay alguna acusación en contra de él en el Ministerio Público? Sí, entiendo que este oficial del Ejército tiene un requerimiento que le fue presentado La Fiscalía de Derechos Humanos. la Fiscalía de Derechos Humanos, que hace más de un año, creo, por abuso de autoridad y torturas. Él y otro oficial del Ejército. Vamos a audiencia inicial esta semana. Lógicamente aquí está él ejerciendo su derecho de defensa. El Ministerio Público tiene una imputación, él con su defensa alegan que eso no es así y será un tribunal quien resuelva. Pero es una cosa aparte, por lo cual fue... Completamente distinto a los hechos que han sido objeto de noticia y controversia en los medios de la esta última semana. O sea, Sí, que él ya fue llamado a declarar, ya declaró en la Dirección de Lucha contra el ya Narcotráfico. declaró hoy. Y está con un expediente abierto por denuncia de violación a los derechos humanos. Sí, es una cosa completamente Aparte, que diferente. fue el año pasado. Sí, Pero ya por los dos casos, ya el Ministerio Público está sobre el caso, o sea, Exacto. sobre él. Un primer caso, como le digo, donde el Ministerio Público, a través de la acción penal que le Sí. corresponde, la ha ejercido contra él y otro oficial, ellos están haciendo uso de su derecho de defensa, un tribunal dirá si es culpable o no, en este caso de abuso de autoridad y torturas. Y este otro punto que usted refiere, que es el que ha sido objeto de debate. Y Que la de embajada lo cobertura en mencionó las como que noticias, está vinculado supuestamente a narcotráfico y corrupción. ese es objeto de otra investigación que el Ministerio Público está haciendo. A él se le ha tomado su declaración como parte de una de varias diligencias investigativas que deben hacerse ahí. Este señor Rodríguez Orellana mencionó en varias de las declaraciones que ha dado a los medios de comunicación al diputado nacionalista Tony Hernández y incluso también al secretario de Defensa Samuel Reyes. Sobre don Samuel Reyes, secretario de Defensa, y sobre el diputado nacionalista Tony Hernández, ¿hay alguna investigación en el Ministerio Público? El Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación. Serán las diligencias que evacuemos la que determinará si existe o no participación de ellos en las actividades ilícitas que se les señala. Pero el principio de legalidad le obliga a usted que usted tiene que investigar toda denuncia que se hace, debe perseguir todos los delitos y a su vez, si usted encuentra indicios y lo lleva a un tribunal, debe finalizar en una sentencia o con una salida alterna. Pero nosotros estamos obligados a investigar todo. ¿Ya han declarado ellos o serán llamados a declarar? Aún no han declarado, ellos tienen que recibir su declaración, lógicamente ellos son altos funcionarios del Estado y nuestra normativa procesal establece que deben señalar a ellos dónde se les deberá tomar una declaración y hay que hacer esta y otras diligencias. Usted no puede descartar nada, usted tiene que investigar y luego de evacuar todo un proceso de investigación, usted determina si hay o no elementos, pero sí estamos obligados a hacerlo y por eso se inició pues fundamentalmente con recibir la declaración del oficial. Del capitán, que usted sí. menciona. Sí. O sea que usted me puede confirmar esta noche que sí le tomará declaración tanto al secretario de Defensa como al diputado en mención. Debe hacerse, efectivamente. Es parte de las diligencias de investigación. En este y en cualquier otro caso, ya lo hemos hecho con otros altos funcionarios. ¿Ya hubo algún acercamiento con ellos para tomar esa declaración? Es que acercamiento no debe haber, lo que debe hacer es... ¿De una citatoria? Exacto. ¿Cómo se hace eso? Usted se tiene que poner en contacto, en comunicación con ellos de manera oficial y ellos señalan un lugar donde se les debe tomar su ¿Ya se dio declaración, ese paso? Bueno, los fiscales están trabajando en este momento, tienen instrucciones claras de la Dirección de Fiscalía en que tienen que, respetando esa estructura que regula el Código Procesal Penal para citar a altos funcionarios del Estado, buscar los procedimientos legales para hacerlos llegar a las oficinas del Ministerio Público si ellos desean o llegar al lugar donde ellos convoquen para hacer tomadas sus declaraciones correspondientes. Entonces sí se les va a tomar declaración. Todo proceso que hemos seguido con altos funcionarios es el procedimiento que seguimos. Sí, estoy de acuerdo, pero sí se le va a tomar declaración al señor Obviamente. Hernández y al señor Reyes. Ellos no son ni los primeros altos funcionarios que vamos a llevar a declarar ni los últimos. Es decir, recuerde que en Honduras nadie tiene la prerrogativa de la inmunidad. Eso es algo que creo que en el año 2002 el Congreso Nacional quitó esa figura.
En otros países sí, usted tiene que hacer un antejuicio o que se declare a la formación de causa en los parlamentos, asambleas o congresos, aquí no. Entonces, nosotros tenemos la facultad de poder citar a declarar a quien nosotros estimemos importante para cualquier investigación. Y lo hará. Efectivamente. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Abogado Duarte, ¿qué podemos esperar del Ministerio Público? Creo que la expectativa de la sociedad es que si tiene un Ministerio Público profesional, apolítico y dedicado directamente a las cosas que son profesionales, ¿verdad? Como representar a la sociedad, como es su misión, creo que es un baluarte para garantizar un Estado de Derecho, ¿verdad? Una democracia. Y más que todo va a proteger a la sociedad del flagelo del delito, no de las personas, sino que del delito. Creo que el Estado debe orientarse en proteger al Ministerio Público, apoyarlo para que todos sus funcionarios tengan los recursos necesarios para poder darle esa respuesta que la sociedad espera. ¿Cuál sería su mensaje final? No, la población, los entendemos, tiene que haber un escepticismo porque durante más de una década no ha habido resultados concretos, el Ministerio está en un proceso de transformación, confiamos en que nunca, como lo señalaba el abogado Castro, en estos 3 años de administración hemos hablado del presupuesto como una limitante para hacer nuestro trabajo. ¿Lo es? Cuando usted tiene determinación, dicen que puede hacer más algo una persona con una llave inglesa oxidada con determinación que una persona con una caja de herramientas nuevas y que no las quiere usar. Evidentemente no es un obstáculo, seguiremos trabajando, pero podríamos hacer mucho más con más presupuesto. Somos el segundo Ministerio Público con el presupuesto más bajo de Centroamérica. Para hacerle un parangón, nosotros tenemos 61.804.803 lempiras de presupuesto. El Ministerio Público de Guatemala tiene 195 millones. ¿Usted tiene 61 y en Guatemala? 195. 195 o sea, al año. Al año. Millones de lempiras. Yo confiaría en que sí vamos a tener apoyo este año. En políticas públicas, lo que usted quiere que pase lo pone en el presupuesto. Si usted quiere acabar con el analfabetismo, pondrá presupuesto para tener más aulas, más maestros, merienda escolar y acabar con la deserción infantil y escolar. Si usted, y creo que el Estado de Honduras ha dado muestras de tener un discurso sólido de combate a la corrupción, entonces esperaríamos que, como estamos hablando de políticas públicas, ese combate y ese anhelo que la sociedad ha trasladado a sus autoridades de combate a la corrupción se traduzca en aumento del presupuesto. En el Seguro Social, en el caso del Seguro Social, en 30 segundos dígame, ¿habrá impunidad o habrá justicia? El caso del Seguro Social inicia con un expediente que hace el Ministerio Público en la mitad del año del 2013. Posteriormente, en septiembre del 2013, se le asigna la unidad de apoyo fiscal que comienza a trabajar este caso y por eso es que en enero del 2014 que empezamos con las primeras acciones. Faltan muchas investigaciones por concluir, más personas que deberán ser llevadas a los tribunales para que defiendan su participación en estos hechos que nosotros consideramos delito. Evidentemente la población quiere más resultados, nosotros también quisiésemos más celeridad. Hay unas audiencias de juicio oral y público que ya van a noviembre de este año, otras están programadas para febrero. Falta mucho por hacer, más investigaciones que concluir, más acciones que presentar, pero también creo que tenemos que destacar que este caso puede marcar también un antes y un después en lo que era el combate a la corrupción. Por primera vez comenzamos a asegurar bienes, productos de corrupción. Antes a las personas no se les aseguraban estos bienes, solo eran enjuiciados y salían a disfrutar de los bienes de los cuales se hicieron de manera ilegal. Ahora se les ha privado de los mismos y también por primera vez hemos asegurado bienes, no solo en Honduras, sino que fuera del país. Es un caso emblemático, es un caso que requiere de mucho trabajo, mucha investigación y en el cual también será bienvenido el apoyo, que la MASI nos está proporcionando. Muy bien. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias, abogado Duarte, abogado Castro, gracias por estar aquí. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.